Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande, extremo, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aleluya. Dele gracia al Señor. Aleluya. Una voz de alerta. Aleluya. Dele gracia al Señor. Aleluya. Una voz de alerta. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una voz de alerta. Aleluya. Aleluya. Padre, gracias. Puede sentarse. Siéntese, acomódese. Aleluya. Cada vez que Dios hace un llamado como este llamado que Dios estaba haciendo a través del profeta Jonás, lo hacía con un solo propósito: de evitar que el juicio de él cayera sobre los moradores de Nínive. La voz de alerta es para evitar que los hombres pasen por el juicio de Dios, porque es el propósito de Dios que la misericordia y el amor de Dios alcance a las almas, porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para que las almas procedan al arrepentimiento. Cada vez que Dios envía una voz de alerta es para que el hombre se aperciba y escape del juicio de Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. No es el propósito de Dios. Por eso Dios le dice al profeta también Ezequiel, le dice: Ezequiel, te he puesto como atalaya para cuando tú veas la espada venir sobre los impíos, le anuncie para que se aperciba. Es que no es el deseo de Dios que las almas perezcan. Pero Juan dijo, aleluya, que Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dijo algo más: pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que hace lo bueno y practica el bien viene a la luz, para que vean que todas sus obras son hechas en justicia. Dios le dice a Ezequiel: cuando tú vienes la espada a venir, ve y anúnciale para que ellos se aperciban. Porque el propósito de Dios es que las almas procedan al arrepentimiento. Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre para salvar lo que se había perdido. Es el propósito de Dios, salvar las almas, traerla al camino, traer el reino de Dios. El propósito de Dios es volver a traer el hombre a su diseño original. La Biblia dice que en el principio Dios creó al hombre
su imagen y semejanza. Lo creó con el propósito de tener una comunión con el hombre. Lo creó para que el hombre pudiera conocer a Dios, para que el hombre pudiera entender a Dios, para que el hombre se relacionara con Dios. Lo creó para manifestar en el hombre su carácter. Oh, gloria a Dios, su amor y su misericordia, su justicia y su verdad. Con ese propósito Dios creó al hombre, para que el hombre revelara el carácter de Dios en amor, en justicia y en santidad. Pero el pecado entró en el Génesis capítulo 3 verso 6, cuando la mujer extendió la mano y comió de la fruta prohibida del árbol del bien, de la ciencia y del mal, y allí entró el pecado. Allí se rompió la comunión entre Dios y los hombres. Allí fue donde la humanidad cayó. Oh, gloria a Dios, de la gracia de Dios. Pero el propósito de esta campaña, el propósito, oh, gloria a Dios, de esta campaña es que los hombres vuelvan nuevamente a Dios, para Dios restaurarlo, para Dios volverlo a incorporarlo a la gracia, porque el pecado lo destituyó de la gracia. Esta campaña, amigo, es para que usted vuelva a Dios. Dios lo está llamando. Esta campaña es una voz de alerta para evitarle que el juicio de Dios caiga sobre usted. Dios levantó a los pastores con esta voz de alerta. Al Dios levantar a los pastores hasta esta campaña, es un acto de la misericordia de Dios y el amor de Dios, que no quiere que los hombres perezcan de aquí de la Bahía, que no quiere que las almas perezcan de aquí de la Bahía. Dios no quiere que las almas perezcan. Por eso hay un llamado de Dios, pero el llamado de Dios para poder escapar del juicio de Dios, el arrepentimiento. Esa es la única manera. Usted ve en el pasaje bíblico donde leímos en esta noche que Dios le dice al profeta: ve y pregona contra la ciudad el mensaje que yo te doy. Ahora, ¿por qué Dios lo mandó con una voz de alerta? Para evitarle el juicio. Por eso es que la iglesia de Cristo que está aquí en la tierra están como atalaya, para evitar, amigos, que el juicio de Dios caiga sobre usted por el pecado. Para evitar, amigos, que la muerte venga y usted muere en condenación. Para eso esta campaña, amigos. Pero no es aleluya. Pero no, aleluya, endurezca tu corazón. Abre la puerta a Dios. Dios te está llamando hoy a través de esta campaña. Pero no endurezca el corazón. Entiende el llamado de Dios. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vida. Y quiere darte vida y vida en abundancia. Para eso vino el Hijo de Dios. Para salvar lo que se había perdido. Lo que se perdió en el huerto del Edén. Y cada vez, aleluya, que el juicio de Dios viene, Dios siempre lo advierte. Aleluya. Encontramos otro pasaje bíblico, y es en el libro de Génesis, aleluya, donde Dios le habla a Noé. Génesis capítulo 6, versículo 3. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán su día 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento. Aleluya. Dios anunció el juicio que
venía. Y habló a Noé de que venía un juicio por causa del pecado. Una voz de alerta. Cada vez que viene un juicio de Dios, Dios lo anuncia para que los hombres no perezcan. Pero la Biblia dice que solamente Noé y 8 personas fueron salvas del juicio de Dios. Los demás no escucharon la voz de alerta. Pero también cuando Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra, dice que entraron los varones a las caídas de la tarde y anunciaron el juicio de Dios. Y le dijeron a Noé: hemos venido a destruir la ciudad. Una voz de alerta. Escapa por tu vida. Háblale a tu pariente. Háblale a los enamorados de tus hijas para que no escapen. Algunos de ellos hicieron burla. Aleluya. Y los que no escucharon la voz de alerta perecieron, porque no entendieron el llamado de Dios. No escucharon la voz de alerta que Dios le está advirtiendo de que venía un juicio. Y es el propósito hoy de anunciar a los amigos que se arrepientan de su pecado, para que escapen del juicio de Dios, para que escapen de la condenación eterna. Es el propósito de Dios esta campaña, amigo. Dios lo está llamando a usted. Dios lo ama. Dios no quiere que usted perezca. Dios lo está llamando. Pero de la única manera que usted puede escapar del juicio de Dios, de la única manera que usted puede escapar de la condenación eterna, es si usted viene el camino de Dios, es si usted se arrepiente en esta noche de su pecado. Dios está presto para perdonar su pecado, para usted escapar del juicio de Dios. Escape como escapó Noé, escape como escapó Lot, y escape del juicio de Dios como escaparon aquellos hombres. La Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y Dios le encontró justo delante de aquella generación. Aunque estaba allí, no vivía conforme a los deseos de la carne, sino que su mirada estaba puesta en el Dios del cielo. Aleluya. Y Lot, aunque estaba allí en Sodoma y en Gomorra, no vivía de acuerdo a los pecados que se hacían en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Por eso escapó del juicio de Dios. Pedro dijo: ¿sabe Dios librar de tentación a los justos y reservar a los impíos para ser castigados? Pero estaba haciendo, amén, Pedro, y estaba mirando a Lot, cómo Dios lo sacó de medio de los pecadores de Sodoma y escapó del juicio. Porque la Biblia dice: este justo que moraba en medio de ellos afligía su alma justa, viendo la nefada conducta de los pecadores que había en Sodoma. Él afligía su alma. ¿Qué hacía? Sacrificio en aquel tiempo. Bueno, silicio y ayuno, sacrificios que ellos hacían. Pero se afligía su alma justa, viendo los hechos inicuos de los pecadores de Sodoma y de Gomorra. Por eso escapó del juicio de Dios. Aunque él moraba en medio de ellos, pero no vivía de acuerdo a la voluntad, amén, de las carnes, sino de acuerdo, aleluya, aunque él estaba allí viviendo junto con ellos, no se contaminaba. Aleluya. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Aunque estoy aquí, pero mi reino no es de este mundo. Y en una cierta ocasión le dijo él a sus hermanos: ¿sabe por qué el mundo a mí me aborrece? Porque yo testifico de que sus obras son malas. Aleluya. Yo testifico de lo que el mundo hace es mal delante de mi Padre. Por eso ellos a mí me aborrecen. Aleluya. Porque cuando tú traes el mensaje de Dios y la palabra de Dios, a las carnes no les gusta el espíritu. Porque cuando el espíritu viene a corregir. Hay una voz de alerta. El apóstol Pablo dijo: despierta, tú que duermes entre los muertos. Aleluya. Está diciendo a los pecadores: despierta. Aleluya. Tú que duermes entre los muertos. Dios quiere resucitarte. Tú el que está en pecado, aunque esté caminando, pero está muerto delante de Dios. Pecador está muerto espiritualmente, camina, pero está muerto.
Y Dios esta noche lo está llamando para resucitarlo a través de la palabra. Dios le está llamando, hay un llamado. No pierda su salvación. Escape de la condenación eterna. De la única manera que usted puede escapar, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Venga Dios en esta noche para que escape del juicio de Dios. ¡Aleluya! Y Jonás entró a la ciudad. Y dice la Biblia, escuche esto, amigo. Dice la Biblia que cuando el mensaje de Dios llegó a oído del rey, el rey se despojó de su ropa real y mandó un edicto que todo el mundo ayunara y se vistiera de cilicio, y se arrepintieron, y que se arrepintieran de la maldad que había en su corazón. Y mandó y proclamó un ayuno hasta los animales, la vaca. Nadie ese día, nadie le eche comida a la vaca ni la lleve a beber. Nadie coma ni beba. Un arrepentimiento con ayuno. Joel dijo: convertíos a mí de todo corazón con ayuno y oración. El que se convierte tiene que ayunar. No está convertido en ayuno, no está convertido, porque la Biblia lo dice: convertido a mí con ayuno. Usted está convertido, nunca ayunado. Bueno, Dios le bendiga. Alaba. Hello. ¿Qué fue? Eso de la Biblia. Por eso que me gusta mantenerme asentado en la Escritura. La Biblia dice: convertido a mí con ayuno. ¿Y cómo esta gente detuvieron el juicio de Dios? Ellos se convirtieron y ayunaron. Hicieron un sacrificio mostrando a Dios. Aquí nadie come, mostrando el arrepentimiento de que estaban dolidos, de que ellos se sentían que eran culpables. Y Dios, mirando el arrepentimiento de ellos en ayuno y cilicio, detuvo el juicio de Dios. Ahí fue que el profeta, ustedes saben la historia del profeta. El profeta dijo: pues se van a burlar de mí, no pasó nada. Por eso es la voz de advertencia, para que no venga el juicio. ¿Cuántos están aquí? Por eso es que Dios manda a predicar la palabra. Por eso le dijo a Ezequiel: anúnciale. Tú como atalaya de Dios anuncia cuando tuve la espada, para que la espada no venga sobre ellos. Es el propósito de Dios. Dios no quiere que las almas perezcan. Dios no quiere que las almas se pierdan. Dios no quiere condenar hombre. Dios no es el propósito de Dios. Él le dijo a Ezequiel: yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se devuelva de su mal camino. Le dijo: si se devuelve de su mal camino, de cierto vivirá y no morirá. Es el propósito de Dios. Pero también la Biblia dice en el mismo Ezequiel capítulo 18 versículo 4: el alma que pecare, esa morirá. Pero si peca, muere. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Romanos 6:23: la paga del pecado es la muerte y en condenación. El que muere en pecado muere en condenación, y el que muere cristiano muere en salvación. Y eso es lo que Dios quiere hoy con la gente de aquí, de Juan de Saicamalaba. Yo siento a Dios, de Juan de Seda, que mueran pero en Cristo, para que mueran en condenación, para que mueran en salvación. Vamos a morir nosotros los cristianos, claro, físicamente, pero espiritualmente no. Nosotros los cristianos vamos a morir, vamos a gustar de la muerte física, si Él quiere también, su nombre. Porque hubo un hombre que hace como más de 1000 años que está vivo. El séptimo de Adán, usted lo conoce, usted lee mucho la Biblia, ¿o no la lee? Le llamaban Enoc. Dice: y con Dios caminó Enoc, y fue traspuesto para no ver muerte. Y Dios le dio testimonio, el escritor de los Hebreos dice que Dios le dio testimonio antes de llevárselo, de que estaba agradándolo. Con Dios caminó. La palabra amén, caminar con Dios, andaba conforme al corazón de Dios, andaba amén en la palabra de Dios, andaba haciendo la voluntad de Dios, andaba obedeciendo al Dios del cielo, y por eso escapó de la muerte, y aún no ha visto muerte física. Y todo aquel que con Dios camina, oh gloria
Hay un llamado de alerta a las almas. Despierta, resucita, vente a lo muerto. Resucita, sal del medio de los que están alrededor tuyo que están muertos. Dios te está llamando a ti. Resucita, ven a la palabra que Dios te está llamando para resucitarte, para darte vida, para que te encuentres en el libro del Cordero. Hay un llamado de Dios, hay un llamado de alerta. Amigo, Dios cada vez que envía la palabra es para que tú escapes. Dios quiere evitarte el juicio y la condenación. ¿Y cómo escapo, pastor? Viniendo a Cristo. Porque el juicio viene. Voy a terminar aquí. Y muchas gracias por aguantarme. Pero me está tocando los últimos días casi todas las prédicas que me entregan tarde. Eso lo vamos a arreglar. Se lo voy a decir a la gente. Cuando me invite, nada más invito a una gente a cantar un devocional y un adorador. Eso me está pasando, varón, todos estos días. Todos estos días me está pasando. Vengo de campaña y se lo estoy diciendo a los hermanos en amor. Hay predicadores que se le van y no les predican. No, yo lo estoy haciendo en amor por la sana. Sucutalay. Entonces empieza la administración, empieza a librar y la gente se va. Y yo me siento mal, tengo que serle sincero. Eso es dándole espalda, ignorando. Su nombre. Solo vamos a arreglar porque yo, cuando invito a un predicador, digo al adorador, nada más adore ya. Y nadie más canta. ¿Sabe por qué? La adoración son buenos los coros todos. Pero escuche la Biblia, que yo sé que usted lee mucha Biblia. La Biblia dice, hablando David, que la ley de Jehová es perfecta y es la que convierte el alma. La palabra de Dios no puede ser sustituida por nada. Esa macabaleo. ¿Sabe por qué yo me convertí? Réndalos aquí. Porque un pentecostal en el 97 iba todos los días a predicarme el evangelio, como dice la Biblia, y me regaló una Biblia. Y en el 2003 yo fui solo a una iglesia y me convertí ese día. Ahora tengo 22 años sirviendo a Dios. Después fue porque yo empecé a escuchar las demás cosas, los coros, la alabanza. Pero lo que yo escuché fue la palabra. Eso fue lo que me convenció. Después yo empecé a escuchar a Tanilao Marino, Julia Javier, toda esa gente. Pero los primeros que yo escuché fue salvación, reino de Dios. Arrepiéntate, que Dios quiere salvarte. Ven a Él. Acepta a Jesús, que te quiere dar salvación. Él quiere que tú seas una nueva criatura, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él quiere escribirte en el libro de la vida. Y eso es lo que me hablaba. Y acepta a Jesús. Dios no quiere que tú te pierdas. Hay un infierno que perder y hay una gloria que ganar, donde las calles son de oro y el mar de cristal. Y eso es lo que me hablaba. Y me hablaba de la salvación, y me hablaba del cielo, y me hablaba de una tierra nueva, y me hablaba de un paraíso donde van los creyentes, y me hablaba de una condenación donde van aquellos que no aceptan a Jesús, donde van los pecadores, donde estará el diablo, donde estará el falso profeta, donde estarán los demonios. Y me hablaba la palabra día y noche, y no me dijo conviértate, y me regaló la Biblia. Y en el 2003 fui 6 años después. Vamos, levanta la mano. Rabacata la basanda. Alguien que adore a Dios. Lobi basanda. Abasana namaku. Rabacanda la basama. Lava. A ver, yo quiero que alguien adore a Dios. Rebasanda. Oh, una voz de alerta. Bausana. Rabacata la basanda. Vamos, levanta la mano que yo sé, malo. Yo siento a Dios. Bacatu kukuku tabasana catali. Samarabacatali basomale. Utabasemale. Que te rebesota la masoa. Masota la bajita la masandaleo. Oh, yo siento a Dios. Levante la mano. Ramanso que manda la basama. Levante la mano, que yo siento el poder de Dios tocando. Yo siento el poder de Dios tocando. Sukukukutalai. Rabacata la basama. Yo siento el poder de Dios tocando. Shetalu Sande. Yo siento la cábale. Abasama. Mira, el poder de Dios está allá. Oh, gloria a Dios. Quiero orar por la gente que tenga problemas de salud. Los que tengan problemas de salud, amigos, traigan aquí.
reciba, reciba su milagro, reciba lo que pasó, reciba lo que Dios va a llamar. Reciba su milagro. Recibieron. Alguien que recibió. Bueno, sentía mucha dolama en el cuello. ¿Se le fue? Sí, mejoré. Amén. ¿Cuántos días tenía así? Mucho. ¿Casa? Amén. ¿Puede subir? Gracias. ¿Seguro? ¿Alguien más? Alguien más que recibió, que llegó aquí con un problema. Alguien más que sabe que llegó aquí con que tenía la molestia, que la tenía y lo recibió instantáneamente. Alguien más. Están sanos. Alguien más. Yo vine aquí, le doy gracias a Papá Dios porque tenía mucho lagrimeo en la vista y ahora estoy viendo muy claro. Gracias, Papá Dios. Estoy viendo bien. Gloria a Dios, amén. Todo el que cree en Dios, que levante la mano. Será bendecido como yo. Y gracias, Papá Dios, por ayudarme con mi vista. Amén. Amén, amén. Te alabo, Señor. Sí, tenía como casi un año. Sí. He comprado una gotica para echarlo. Yo manejo una guagua y a veces echando la gotica ahí para ver, pero ya veo bien. Gracias a Dios. Alguien más que recibió. Yo le doy la gracia a Dios primero y después al predicador por esta, bendito sea Dios, por estas oraciones. Yo tengo catarata más nombre poderoso es por el poder de Dios y lo que yo le dio al predicador. Sí, Señor. Alguien más. Aleluya. Dígame la voz. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios. ¿Qué le digo? Usted era la que estaba inválida. Ah, pues usted tenía que estar dentro de cabeza. Ah, está mentira. Qué bueno. Ah, pues manténgase adentro, entonces sigue ahí. Padre amado, te voy a orar para que te mantenga entonces firme. Padre amado, en el nombre de Jesús, manténla firme, Dios mío. Aleluya, gracias Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, esta mujer tú la levantaste para testimonio. Alabanza, Dios mío, gracias. Manténla firme, buscándote a ti llena, Dios mío. Alabanza, gracias Señor, gracias. Así que tú tienes que testificar. Jesús le dijo al gadareno: habla de lo que Dios ha hecho contigo. Tú tienes que estar dando testimonio a la gente. Mira, yo tenía tal condición, Dios me levantó, Dios me levantó. Busquen a Jesús, busquen a Jesús. Jesús le dijo al gadareno: vete, testifica, háblale a tu gente de la obra que Dios ha hecho. Amén. Alguien que se quiera convertir, que voy a entregar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Este joven, levanta tu mano arriba, que yo sabía que de parte nos llegamos aquí. Diga: Señor Jesús, yo te acepto como mi único, suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida.